Muy buenas, les saluda Edgardo Lacera, su amigo, y este espacio se llama Pausa Refrescante, espacio del domingo de Equilibrio Life Coaching, como otros espacios, el del jueves, que es mi charla del jueves, y programas de coaching para que usted crezca como persona, para que usted se desarrolle como persona. El desarrollo personal es mi pasión y quiero compartirlo. Y este espacio del domingo tiene el propósito reflexivo. Siempre me gusta la reflexión porque cuando uno estudia las Escrituras, yo me encuentro en el libro de Juan capítulo 10, versículo 10, algo que dice en palabras de Jesús: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Con tantas noticias que se reciben en estos días de personas que mueren todos los días, de muchos que están en unidades de cuidados intensivos, personas conocidas. ¿Qué pasó con la vida abundante que Jesús ofreció? ¿Qué pasó con las promesas que Jesús hizo? Señalamos hacia Dios y decimos, fue la voluntad de Dios, porque eso es lo más fácil, ¿verdad? Pero desde el principio Dios planteó un estilo de vida distinto en Cristo Jesús, quien a través de parábolas, que es de lo que venimos hablando en estas semanas en Pausa Refrescante, Jesús ilustró lo que era la vida del reino. Y cuando corresponde la parábola tercera, la parábola número 3, que es la parábola del hijo pródigo, que es la que corresponde el día de hoy, yo decía, yo he escuchado mucho del hijo pródigo, pero esta vez lo quise mirar desde otra perspectiva. Teniendo cuidado de lo que es el autoliderazgo, repito que es mi pasión, yo le enfoqué por allí lo de la parábola del hijo pródigo. Y quiero compartirla con usted en la versión que tengo aquí en mis notas, en Lucas capítulo 15, versículos 11 al 32. Esa es la parábola del hijo pródigo. Y dice así, sé que la he escuchado, de seguro que sí, pero quiero repetirla para usted y para mí. Dice, Jesús le contó la siguiente historia, dice así. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. A cada uno le dio lo suyo. A pesar de que el menor fue el que pidió, al mayor también le dio lo suyo. Pocos días después, dice el versículo 13, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre, literalmente. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada, ni siquiera podía comer la comida del cerdo. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí yo me estoy muriendo de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llames tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre le dijo a los sirvientes: traigan la mejor túnica que hay en la casa y vístanlo, consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten al ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Luego dice: mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de música y baile en la casa y preguntó a uno de sus sirvientes qué pasaba. Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató el ternero engordado. Celebremos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió: todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste.
y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regrese después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Su padre le dijo: mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Cuando uno ve esta historia, incluso coloquialmente se dice, por ejemplo, cuando alguien regresa al país, en mi caso, que emigré de mi país natal, y qué tal que yo decida volver, entonces a los 15, 20, 30 años que regrese, la gente dice coloquialmente: llegó el hijo pródigo. Pero este término ha sido mal usado, porque el término pródigo realmente traduce derrochador, alguien que botó el dinero. Cuando usted oiga hijo pródigo, quiere decir alguien que desprodigó, que botó, que derrochó todo lo que tenía. Eso es el hijo pródigo. Y yo veía las cosas que Dios nos ofrece, que realmente están representadas en el Padre, que tiene una herencia para sus hijos. Las cosas que Dios ofrece son muy amplias para nosotros, las prerrogativas que Dios nos da, las bendiciones que Dios nos da. Más ahora en Cristo nosotros heredamos las bendiciones de Abraham, pero nosotros no hemos accedido a esas bendiciones porque realmente no conocemos cómo abordarlas, cómo tomarlas, y no nos desarrollamos como personas. Creemos en un Dios que imaginamos nosotros mismos, pero que no indagamos acerca del reino que Él nos ofrece. Y hay fases de desarrollo. Por eso yo tomé las fases de desarrollo que describe John Maxwell en la ley del proceso y las puse junto con la parábola del hijo pródigo para ver en qué momento del desarrollo personal estaba el hijo pródigo y el otro hijo, el hermano, el que se quedó trabajando. Y fueron así. Las fases son 4 realmente, las fases del desarrollo personal. La primera fase del crecimiento es: no sé lo que no sé. Es la primera fase. Primera fase de desarrollo: no sé lo que no sé. Es cuando una persona no sabe lo que no sabe. Es decir, no crece porque no sabe en lo que está fallando. No sabe lo que necesita. Y en el versículo 13 está representada esta fase del desarrollo. Dice: pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante. Él no sabía, él creía que iba a ser fácil desprenderse de su padre, tomar el dinero, porque su padre tenía dinero, habría crecido dentro de las comodidades y él dijo: yo lo haré también. Y tuvo una vida desenfrenada. Esta vida desenfrenada lo llevó a él a la ruina y ya sabemos hasta dónde llegó. Él no sabía lo que no sabía. Llegó un momento en que, por razón de la experiencia, alguien dice que la vida es una escuela muy dura porque te hace el examen y después te enseña. Este hijo pródigo tenía que aprender de la vida, la experiencia dura que estaba allí aprendiendo. En la fase 2, sé lo que no sé. Es la fase 2. Sé lo que no sé. En algún momento de la vida somos colocados en una posición en la que en nuestro alrededor descubrimos qué es lo que no sabemos. Y está en el versículo 15 de la parábola del hijo pródigo. Convenció a un agricultor de que lo contratara. El hombre parece que nunca había trabajado. Convenció a un agricultor de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que le diera de comer a sus cerdos. Mira la experiencia posterior. El joven llegó a tener tanta hambre, la que nunca tuvo con su papá, que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían deseables para comer. ¿Qué tal? Entonces él ahí sabe lo que no sabe. Él dice, él se da cuenta: wow, yo tengo hambre. La situación es tan extrema que me estoy muriendo de hambre. E incluso la comida de los cerdos quiero comer. Tengo que trabajar lo que nunca había hecho. Ya sé lo que no sabía. Ahora tengo que trabajar para ganarme el dinero. Luego en el versículo 17 dice: cuando finalmente entró en razón, algo bien importante, la revelación, entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí yo me estoy muriendo de hambre. Entonces pasa a la fase 3, que es: crezco,
aprendo y eso comienza a ser evidente. Él comienza a crecer, comienza a aprender con base en la experiencia y eso se evidencia. Cuando nosotros reconocemos nuestra falta de destreza, empezamos entonces una disciplina diaria, que en el mejor de los casos eso es lo que debe ocurrir, y eso nos da crecimiento y comenzamos a ver la vida desde otra perspectiva. Comenzamos a valorar las promesas que el Padre tiene para nosotros o los beneficios que Cristo Jesús nos dio a nosotros. Versículo 18, fase 3. Crezco, comienzo y comienza a ser evidente. Dice el versículo 18, volveré a la casa de mi padre. Toma la decisión correcta. Volverse a la casa del Padre y le diré, confesión, humillación, reconocimiento. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. A veces eso de ser contratado como jornalero suena como humillante, ¿verdad? Pero si usted se da cuenta, el hermano mayor también trabajaba y trabajaba como un burro. Recuerde lo que dijimos al principio cuando el hermano mayor se molesta. Es decir, él llega a la conciencia de que necesita comenzar a trabajar como un empleado de su papá para reconocer cuánto vale el dinero, la importancia del dinero. Y esa fase 3 se llama crezco, aprendo y esto comienza a ser evidente. Yo imagino que un buen padre lo pone a trabajar de verdad. No le da todo lo que él necesita, lo que él quiere y los caprichos porque él ya demostró que necesitaba aprender a administrar. Luego la fase 4, que es la final, es simplemente actúo por lo que sé. Esa es la fase 4. Ya la capacidad de dirigir, ya la capacidad de administrar su propia vida se vuelve casi automática. Y dice el verso 20, entonces regresó a la casa de su padre y había tomado la decisión. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre le dijo a los sirvientes, rápido, traigan el becerro gordo o el ternero gordo, cualquiera que sea la versión que usted está leyendo. Tráiganle sandalias, un anillo, la mejor comida, preparen una fiesta. Usted se da cuenta que el hermano se entera de la situación. El hermano viene molesto, no contento, porque el hermano había llegado ya que estaba desaparecido. El hermano asume, porque en ese tiempo no había ni Facebook ni Instagram. No creo que el hijo pródigo estuviese enviando selfies a Facebook o Instagram. De manera que cómo se enteró el hermano de que él estaba disipando el dinero en prostitutas y haciendo desmanes. Él lo asume, llega a la casa. Cuando el papá va a darle la noticia alegremente, él le dice, ¿cómo es que a este bandido que estaba disipando el dinero de tu trabajo, le das de todo? En cambio, a mí, que he trabajado como un burro, así lo dice literalmente esa versión al día, a mí que he trabajado como un burro, no me das ni un cabrito para yo compartir con mis amigos. El padre sorprendido le dice, oye, pero todo lo que yo tengo es tuyo, tú no tienes ni siquiera que preguntar para tomarlo. Le dice, tú haces parte de todo esto. Muchas veces, en el caso del hermano mayor, está trabajando, se está entregando toda la vida, se está sacrificando todo y ni siquiera asumimos que tenemos los privilegios de hijo. La pregunta que yo haría, porque cuando uno ve el proceso del hijo pródigo, dice, bueno, el hijo pródigo vivió su experiencia, la escuela de la vida le enseñó y llegó a una etapa en la que él ya quería comenzar a crecer como persona para ser un buen mayordomo, un buen administrador. Pero en el caso del hijo mayor, ¿en qué fase estaría? ¿En qué fase estaría que desconocía los privilegios de hijo? Jesús ilustró cada una de esas parábolas de una forma práctica y sencilla para que nosotros en nuestra calidad de adoptados hijos de Dios reconociéramos las bendiciones que Él tiene para nosotros. Yo quiero a través de este espacio darle una palabra de aliento a aquellos que han perdido seres queridos, a aquellos que incluso han señalado a Dios como responsable de la situación que pueden estar viviendo actualmente. La pandemia, lo que quiera que esté pasando en este tiempo, no es responsabilidad de Dios, es responsabilidad de nosotros. Conocemos acerca del reino de Dios,
Hemos oído acerca del reino de Dios, pero no vivimos una calidad de vida de acuerdo a los principios que Jesús estableció. Jesús vino a morir en la cruz por cada uno de nosotros. No solo nos otorgó el beneficio de la salvación y la redención, sino que además nos dio la calidad de adoptados hijos de Dios. Como adoptados hijos de Dios, tenemos las prerrogativas de hijo que Jesús también tuvo. Tenemos el acceso a la calidad de vida superior que Jesús tuvo. Una calidad de vida que se vive espiritualmente, porque el reino de Dios es un reino intangible que solo puede ser percibido espiritualmente. Cuando Jesús otorgó su vida, dio su vida, derramó su sangre en la cruz del Calvario, nos compró a nosotros un espacio. Cuando nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador, cuando creemos en fe que Él es el Señor y Salvador, somos sellados, es una promesa por el Espíritu Santo. Dice la Biblia que es las arras de nuestra herencia, es decir, la garantía de nuestra herencia. Cuando tenemos el Espíritu, es Dios en nosotros, es Dios viviendo en nosotros. Es nuestro deber, nuestra responsabilidad, nutrirnos espiritualmente para tener esa conexión con Dios y poder mirar desde la perspectiva de lo eterno. Al ver desde la perspectiva de lo eterno, veremos como Dios ve la situación actual, cualquiera que sea. Porque nuestra felicidad o nuestras bienaventuranzas no están determinadas por las circunstancias actuales. Están determinadas por lo que hay dentro de nosotros. De manera que yo le animo, adelante. Si usted no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, yo le invito a haga una oración sencilla de fe y recíbalo como su Salvador. Comience a nutrirse con el lenguaje del reino, con la vida del reino, para que su perspectiva, para que sus paradigmas cambien y usted visualice su vida desde esa perspectiva. Le doy gracias por estar este tiempo conmigo, por conectarse en este tiempo de pausa refrescante. Lo espero en otros espacios de Equilibrio Life Coaching. Le saluda su amigo Edgardo Lacera. Muchas gracias.